Antes la Cris no era independiente, yo puedo sola, yo no necesito de nadie. La Alan no puede, yo puedo. Hasta que nacieron mis hijos, Dios mío, ayúdeme. Espérese, estoy preparándome mentalmente. Ay, Episodio más de nuestro... Queridas mujeres, ¿cómo están? Bienvenidas, que el Señor les bendiga. Estamos el día de hoy en un nuevo episodio de nuestro podcast Entre Tacones. Hoy queremos compartir un espacio y un tiempo de mujeres desde nuestro corazón y desde mujeres realmente reales que hemos pasado por procesos. Y hoy vamos a conversar de un tema muy importante, chicas. Sí, qué lindo este tiempo que vamos a estar. Queremos hablarles acerca de mostrarnos vulnerables. Y quiero leer una definición que me gustó mucho y habla acerca de que la vulnerabilidad es la capacidad de mostrarse auténtico y abrirse emocionalmente a los demás. Esta apertura puede incluir expresión de emociones, admitir errores y aún reconocer nuestras inseguridades. Así que en este programa nosotros vamos a admitir nuestros errores. No somos perfectas. Fuerte. Dios nos ha tratado. Y hoy tenemos una invitada muy especial, Kelly. Estamos Gracias. contentas de que hayas aceptado la invitación. Y bueno, somos vulnerables, somos imperfectas y queremos quizá escuchar un poco. Tenemos la bendición de las tres que estamos aquí, estamos liderando, que es un área de la iglesia junto a nuestros esposos. Y ha habido un proceso previo. ¿Con qué cosas batallaste para llegar al lugar donde hoy te tiene el Señor? Amén. Bueno, primero agradecerles por tomarme en cuenta. Es una bendición estar aquí, el poder compartir con ustedes y aún poder llegar a las mujeres o a la audiencia que esté ahorita viendo este video y que sea el Señor en medio de nosotros en lo que vayamos a hablar hoy. Y bueno, hablando de la vulnerabilidad, y puedo contarte que sí, no somos mujeres perfectas y que tal vez para llegar a donde estamos ahora, el Señor nos ha tratado, nos ha trabajado, nos ha purificado y ha hecho muchas cosas en nuestro corazón. Pero te puedo contar un poco que para poder llegar aquí, bueno, les cuento un poquito para los que no saben y nos están viendo. Yo soy líder de jóvenes en nuestra iglesia y bueno, es hermoso poder liderar a los jóvenes y les cuento un poco. Para poder iniciar aquí, recuerdo mucho que cuando los pastores nos tomaron en cuenta para poder estar como líderes con mi esposo, fue un momento como que transitorio en mi vida cuando yo recién había encontrado trabajo, ¿ya? Y realmente me costó mucho entender, primero el llamado del Señor, me costó mucho. Podrías decir, es fácil, tú ya debes saber en dónde ¿Y qué te estar. costó? Primero me costó como que sentirme digna, el sentirme realmente preparada. Yo me sentía como que todavía una bebé espiritual. Y decía, ¿cómo es posible que Dios me esté llamando? Tal vez no, aún dije, Dios no me debe estar llamando a mí, sino solo a mi esposo. Llegué a decir aún hasta eso. Porque decía, sí, mi esposo, él es súper preparado, es inteligente y todo. Lleva más años. Y lleva más años en la vida en Cristo. Entonces yo decía, creo que no soy yo, el Señor se está equivocando. Imagínate a ese nivel. sea, dudaste. Dudé mucho. Yo también. Y tú también. Todas hemos dudado. Tal cual, así como ustedes me dicen, yo dudé y tenía mucho miedo, porque esa es una responsabilidad enorme. Y yo decía, liderar a jóvenes están en una etapa, porque son de 18 años en adelante, si son solteros, están en una etapa donde toman decisiones muy importantes en su vida, como con quién casarse, qué carrera seguir, cosas así que tú dices, y a veces yo decía, yo no puedo a veces ni con mi vida, ¿qué voy a enseñarles a ellos? Y yo quiero preguntarte algo. Dime. Cuando comenzaste el ministerio, ¿esperaste a estar preparada o no? Yo creía que debía estar preparada. Yo decía, no, es que yo debería saber muchas cosas de la palabra, yo debería ser espiritualmente súper ungida. Yo creía eso, pero entiendo que no es así. Así que mujeres Sí. no necesitan estar preparadas al 100% porque Dios es quien les ayuda, les prepara y aún les da los conocimientos y todo para que puedan estar en un área de servicio. Sí, yo quiero decir algo y me ha impactado mucho porque la vulnerabilidad no es debilidad, es el espacio en donde Dios obra. Y me gustaba mucho porque yo veía, ¿no? Analizaba también mujeres de la Biblia, cómo llegaron a Dios. Yo puedo hablar del ejemplo de la mujer samaritana,
Entonces era una mujer que era discriminada socialmente, era una mujer que sentía mucha vergüenza, era una mujer también que estaba siendo rechazada, pero en medio de eso, cuando Jesús tuvo un encuentro con ella, él le confrontó a la mujer samaritana, pero le confrontó con mucho amor. Y quizás ella no se sentía digna, ¿no? Ni siquiera de estar delante de la presencia de Jesús. Pero Jesús fue tan amoroso que no le importó cómo estaba la mujer samaritana. Él dijo, o sea, yo te escogí y le levantó y le restauró su cielo. Ahora a mí me encanta porque Dios nunca te deja igual, ¿ya? No. O sea, en la condición en la que Dios nos llamó, todos los días eres transformada. Si no estás siendo transformada, algo está pasando, pero con Jesús nunca quedas igual. Yo puedo decirles que yo sentí miedo, sentí mucha vergüenza cuando yo tuve un encuentro con el Señor. Él sí confronta nuestra vida y no nos deja iguales. Y hay muchos ejemplos en la Biblia, pero Dios nunca te deja igual. Y eso es algo que yo amo de Dios. Con Dios siempre hay segundas oportunidades. Y en el proceso hay un lugar donde Dios te quiere llevar. Gina, y ahora en este ejemplo de la palabra, creo que, y con muchas personas en la Biblia que son mujeres y hombres imperfectos, y Dios les tomó en cuenta, ¿qué les podrías decir tú a las mujeres? Claro, por ejemplo, en mi proceso fue igual. O sea, yo creo que como mujeres somos más vulnerables al miedo, porque yo no me sentía capaz. O sea, yo decía, por un momento, o sea, sí, está todo el empeño en decir, Señor, yo te voy a servir, heme aquí, Señor, úsame. Pero cuando ya el Señor te toma en cuenta y dice, está bien, te voy a usar, ahí es como que uno duda. Dice, Señor, algo me pasaba igual. O sea, me pasaba de que yo decía, no, pero es que el liderazgo, yo lidero la iglesia digital, pero nos costaba porque yo siempre le huía al liderazgo. Y algo que yo le huía por... Cuéntanos por qué. Porque ahora vamos a admitir nuestros errores. Sí, yo le huía al liderazgo. Yo tuve la oportunidad en 2 ocasiones en alguna iglesia de que me pongan al frente de algo. Y yo dije no. O sea, siempre Dios te llamó a esa área. Pero yo tenía mucho miedo, porque a mí no me gusta casi expresarme en público. A mí me cuesta. Entonces yo decía, no, Señor, no, o sea, no es para aquí mí. Es un desafío. Es un desafío. Para las 3. Para las 3, correcto. Entonces el Señor cuando me llamó, yo decía, Señor, todo el tiempo te huí. O sea, huí al liderazgo porque tengo miedo, Señor. Yo no me siento capaz, Señor, y si me equivoco, parte de mi personalidad es a veces hacer las cosas muy perfectas. Entonces soy muy perfeccionista, entonces digo, Señor, y me gusta seguir como que así los procesos, pero así al ras, y si algo sale mal, ya me siento mal. Y eso, como muy dura contigo. Y eso nos pasa, creo que sí, en un momento me autosaboteaba porque decía, no, es que tiene que ser todo perfecto. Entonces, cuando el Señor me llama al liderazgo, lo asumí primero porque ya lo hacía con mi esposo, porque sentía como más ligera mi carga. El respaldo ahí. Ajá, y yo decía, bueno, ya no voy a estar sola, voy a estar con él. Entonces, eso me dio también la confianza de decir, Señor, está bien. A pesar de lo que venga, porque yo sabía que ser líder yo iba a estar... Gracias. Gracias, mi amor. Yo sabía que iba a estar expuesta. O sea, ya no era como... A mí siempre me gustaba estar atrás del telón. Entonces, si es que yo hago algo, no importa, no me digan, no me agradezcan que yo soy, pero yo prefiero estar atrás. Wow. Pero cuando el Señor me llama, es como que el liderazgo tienes que estar al frente y tienes que darle acá. Entonces, eso y este tiempo el Señor ha obrado de manera increíble, porque es como que empezaba a darme la autoridad para yo también poder hablar. Y es algo que me costaba. Entonces, eso te puedo compartir. Sí, bueno, nosotros yo le he dicho muchas veces a Gina, no, tú puedes hablar al frente. Me encantaba algo que tú decías porque a veces tú quieres estar detrás del telón, pero el lugar para ti en el Señor es al frente. Y hay gente que quiere estar al frente, pero su lugar es atrás. Y es lindo porque donde Dios te pone siempre vas a dar fruto. Sí. Y Él te prepara. Ahora, conversando un poco y escuchando un poco, quizá de la duda, porque entiendo que dudamos, que sentimos miedo, que no nos sentimos capaces. A mí me costaba mucho. Ahora, yo amo mucho hablarle a la gente del Señor. Las veces que nos ha tocado quizá tener una comunidad más grande y hablar del Señor, es muy lindo para mí. O sea, para mí es un regalo. Si alguien me dice, ¿vas a hablar? Yo sí. ¿A ti sí te gusta hablar en público? No, antes no. Yo tenía mucho miedo. Yo tenía mucho miedo. Incluso yo quiero contarles algo. Yo tenía muy baja autoestima, y yo me veía todas las imperfecciones posibles en mi cuerpo, en mi rostro. Entonces yo siempre trataba de ocultarme,
ahora entiendo que somos perfectos para el Señor, ¿ya? Y porque Dios no hace cosas imperfectas, Dios hace cosas perfectas, y así es como uno tiene que verse con Dios. Y yo amo ahora como soy. Cuando comenzamos a grabar algunos videos, yo decía, no, es que mi voz es así, cosas como esas, ¿no? Y yo escucho de gente que dice, hermanita, porque así nos tratan, ¿no? O Cris, alguien me invitó a una empresa a dar una charla, pero sobre mi trabajo, que es alguien de la iglesia, y me dijo, me encanta cómo tú hablas. Y yo decía, guau, o sea, Dios puede usar todo. Tienes una voz fuerte, una voz tenue, una voz linda. No, Dios puede usar todo. Dios puede usar tus brazos para hacer los abrazos de Cristo. Dios puede usar tu sonrisa. Dios puede usar todo porque Él es poderoso, Él es bueno. Y Él ha tenido misericordia de nosotras. Y yo batallé con muchas cosas de quizá de mi físico, y Dios ha usado para bien. Hoy yo puedo decirles a las mujeres, y quizá ahora que hablamos de este tema, es que Dios no me perfeccionó quizá como me gustaría, ¿no? Quizá Señor quisiera no trabarme, quisiera hablar así, o quisiera, no sé, no cometer errores. Todavía estamos en proceso, pero Dios nos está usando desde el lugar donde hoy estamos, como hizo con la mujer samaritana, y eso me encanta, porque Dios le visitó a ella no fue a buscarle a Jesús, Jesús fue a ella, y eso hace Dios con nosotros. Sí, y es que algo también que me impacta mucho, y es que los procesos que hoy quizás pueden dolernos como mujeres, mañana son procesos que van a levantar a otras mujeres. Quisiera hacer un contraste ahora, Kelly. Si podemos hablar, ¿qué contraste harías con la Kelly de hoy y la Kelly de hace 4 años atrás? ¿Cómo eras antes y cómo eres ahora? ¿Hacia dónde Dios te llevó? Amén. ¿Sabes qué? Puedo contarles que antes yo era muy tímida, miedosa, y me costaba también hablar mucho en público, y por eso era una de las cosas que decía, Dios, yo me trabo, yo no podía ni exponer a veces en la universidad, y decía, ¿cómo voy a hablar en frente de los chicos y cosas así? Pero el Señor me ha hecho valiente. ¡Qué loco, lindo! Lindo. Me ha hecho valiente porque ahora si el Señor me dice, ¿sabes qué? Tienes que ir a hacer esto. Tal vez antes era como que me mordía las uñas por decirte así, pero ahora es como que digo, no, sí, Señor. Y aún por amor a Él y porque me ha hecho valiente, es como que ya doy el paso de fe y digo, Señor, y contigo lo voy a lograr y lo voy a hacer para ti, para tu honra, y sé que tú me vas a ayudar a perfeccionar aún mis debilidades. Y ahí es donde el Señor me ha dado esa valentía que no tenía antes. Wow. Ajá. Y aún de lo que conversábamos y decían ustedes, otra cosa que a mí me pasó mucho al inicio es la comparación. Y eso me hacías acordar porque, como decía, ¿no? Una al principio no se siente preparada ni digna en muchas cosas. Pero yo luché mucho con la comparación y yo sentía que tal vez no iba a llegar nunca al nivel de alguien que yo admiraba mucho en ese momento, que también fue líder de jóvenes. Yo decía, wow, ella tiene una unción increíble, y yo no tengo nada de eso. ¿Y cómo me van a ver los chicos o aún las personas en la iglesia tal vez? Y bueno, no, ya hay cosas que, los procesos que pasan, pero que te ayudan a crecer, que te dicen, pero es que ella no, o sea, ¿por qué está ahí? Si ella no es espiritual, cosas así que te lastima, pero que entiendes que aún en esas cosas que tal vez tú dices que te dolieron, el Señor te ayuda a poder alzar la cabeza y te ayuda aún a que tú crezcas, porque eso es como que también te impulsa a seguir creciendo. Y eso también me ayudó mucho a dejarme tal vez de comparar tanto con las personas que yo veía alrededor y decía, no voy a poder estar así. El Señor te va formando. Porque yo creo que, chicas, que siempre hay gente, o sea, con otras habilidades. Así es. Y compararse es ser muy duras con uno mismo, porque no es otra la realidad, es otra la historia de cada persona, y creo que compararse no es la voluntad de Dios, porque yo creo mucho que Dios nos hizo únicas y nos hizo especiales, y que tiene un llamado especial. Dios no repite o no saca copias, Dios hace cosas así originales, auténticas, sí. y creo que con cosas así, cuando yo les mencionaba algo de la voz, recordaba que yo escucho predicadores que tienen una voz así fuerte, y es lindo, ¿no? A mí me encanta. Incluso te transmite esa emoción, ¿no? Pero hay un pastor que se llama Sixto Porras, él tiene una voz muy suave. Y yo cuando le escuché, o sea, literalmente cuando yo le escucho a él, yo puedo sentirle al Señor hablándome, y Dios le usa, y Dios usa
al que se deje usar. Creo que no necesitas estar preparada o sentirte preparada. Creo que siempre hay que prepararse, pero no necesitas sentirte preparada o sentirte digna. Creo que eso es interesante, porque cuando tú llegas al Señor y tú te arrepientes, de verdad Él te perdona. La Biblia dice que Él está dispuesto y que Él se complace, ¿entiendes? Es algo que a Él le agrada hacer, perdonar. Eso es increíble. Y si Él te perdonó, Él puede usar, así como hizo con todas las personas de la Biblia. Creo que ese es el mayor ejemplo de que Dios necesita pasarte por procesos. Dios necesita procesarnos para llevarnos a... quizá para hoy yo estar hablando o hablar en público. Yo he hablado en público ya y algunas personas me han dicho, no, si no se te nota nerviosa. No. Y yo tengo una experiencia linda. Cuando yo comencé a trabajar hace unos 10 años más o menos, me pusieron a exponer, entonces como tú decías, ¿no? Y me pusieron a exponer, yo estaba muy nerviosa y bueno, han pasado los años, luego tuve una clase en una universidad con el que fue mi jefe, que es mi mentor, alguien que yo quiero mucho. Y él nos llevó a dar una clase en la universidad y cuando expuse todo, después cuando hablé con él así muy conmovido me dijo, Cris, yo conozco tu proceso y no sabes cómo disfruté verte así. Y yo decía, wow, ¿por qué? Porque probablemente muchas mujeres o muchas personas nos pueden ver hoy así, hoy que estamos quizá hablando frente a una cámara, frente al público, liderando un área de ministerio, pero hay un proceso detrás. En ese proceso lloramos, en ese proceso nos temblaron las piernas, en ese proceso tuvimos miedo y en medio de ese proceso Dios hace cosas preciosas porque Él solo necesita un corazón dispuesto. Si tú pudieras hacer un contraste con la Gina de hace 4 años atrás y la de hoy, ¿qué cosas Dios ha transformado en ti que tú nos puedas compartir? Creo que yo dejé de huir. O sea, definitivamente es eso, porque yo huía. O sea, yo ponía todo pero. O algo se me presentaba. Y yo huía. Pones cosas. Sí, o sea, yo huía, pero creo que ahora cuando alguien, o sea, en este caso hablamos de hacer los podcasts, dije, llena de mucho miedo, dije sí. O sea, con miedo y todo lo voy a hacer. Como Jonás. Que eso me encanta. No es que nunca dejamos de tener miedo. No, sí, hazlo con miedo. Hazlo con miedo, hermano. Es que el Señor te va fortaleciendo y eso también es bueno poder ver que en medio de estos procesos el Señor luego al haber trabajado con nosotras nos lleva a ser más honestas y más auténticas. Porque quizás poder dirigir sin máscaras, a veces ponernos muy tan vulnerables, inclusive que no digan como tú lideras, ¿no? Jóvenes y te digan, ay, es que Kelly y Diego son perfectos, ellos no tienen problemas, ¿no? Es a veces que tú puedas hasta transmitir eso. No soy perfecta, también no podemos hacerlo todo por sí solas, pero siempre dependemos de Dios. Así es, sí, es lindo. Y como dices tú, bueno, en jóvenes ha sido un reto, ¿no? Como siempre decimos, y siempre nos sentimos retados y no es como que digamos ahorita ya estamos perfectos. Aún hay luchas, aún hay cosas que el Señor sigue trabajando. Y es lindo escuchar lo que dices porque, sabes que conversando con algunos jóvenes que se puede darle seguimiento y así, y es lindo ver que te digan, ¿sabes qué? Es lindo ver que eres vulnerable aún enfrente de nosotros y no aparentar, porque yo creo que el aparentar perfección, aún eso no te ayuda a que el Señor aún trabaje en esas debilidades. Wow. Entonces, lo importante es mostrarse tal cual, aún para que el Señor, porque Él nos conoce, así como a la mujer samaritana, nos conoce todos nuestros defectos, así que queramos nosotros ponernos una máscara enfrente de las personas, pero qué lindo es ver que el Señor nos usa a pesar de eso y qué bueno que podamos nosotros aún poder ser sinceras frente a los demás en nuestras debilidades para que el Señor aún trabaje con esa humildad que tenemos en el corazón. Qué lindo. Verán, yo estoy en mi área de trabajo le estaba fortaleciendo a un muchacho y a veces me toca hacerlo con algunos pacientes que son hombres, ¿no? Y parecen muy fuertes, van al gimnasio y tal. Y hay un joven que le estoy haciendo ejercicio. Y yo ya le veo, porque yo puedo cansarte en 5 minutos con mis ejercicios. Entonces dejamos el contacto, mentira. Y comienzo a entrenarle a este joven. Y ya le veía que ya no avanzaba, o sea, las piernas le temblaban. Y le digo, ¿estás cansado? No.
Y seguía, o sea, porque quizá aún mostrarse para él vulnerable es debilidad, ¿no? Y seguir, y digo, no estás cansada, bueno. Y le seguía haciendo, o sea, ya no avanzaba, ya no podía ni respirar, yo creo que estaba ahogándose. Morado. Y yo pensaba, ser fuerte. ajá, y lo que tú decías, ¿no es cierto? Y él aparentaba, no, yo estoy, pero ya después, ya mismo se desmayaba. Entonces yo decía, aún así somos muchas veces con Dios cuando Él te conoce. Y eres así con la gente, pero creo que mostrarte tal cual eres, porque quizá yo hacía un contraste de cómo éramos hace años y cómo somos hoy, pero hoy, hermanas, todavía tenemos luchas. Hoy todavía batallamos con cosas que ustedes dirían, ¿en serio? Pero ustedes están, quizá la gente puede decir, como decía aquel, más ungida, ¿no? No, todavía batallamos con cosas, aún. Hace poco nosotras, bueno, tenemos conversaciones privadas y a veces hablamos y podemos abrirnos y llorar entre nosotras tres, ¿no? Y decir, bueno, es que nos pasa esto y entender que esa es nuestra verdad, esa es nuestra realidad, pero le permitimos a Dios que nos transforme. Y no como este joven que dice, no, no me pasa nada, no, sí nos pasa. No, sí nos pasa y necesitamos de Dios. Y necesitamos que Dios nos siga llevando de procesos, porque dice la Biblia que Él nos perfeccionará hasta la altura de su Hijo perfecto, que es Cristo. Entonces, queridas mujeres, nosotros queremos llevarles a que no tengas miedo de ser vulnerable. No es una debilidad, es una fortaleza. Eso te ayuda a conectar mejor con la gente. Muéstrate como eres. ¿Habrá gente que nos va a juzgar? Sí, como te pasó, como me pasó y como te ha pasado. Ajá, eso creo que es parte de aún de tu proceso. Cuando la gente se levanta, está bien. Pero más allá de lo que piense la gente, es importante lo que piensa Dios de ti. Así que sea auténtica, sea original, porque eres única y eres especial. Amén. Y quiero dejarles también con una frase que encontré. Dice, Dios no espera que finjas fortaleza, sino espera que confíes en Él. Entonces me parece muy lindo, porque es como que no finjas, no te pongas una máscara, sino que confía en el Señor, que aún en las debilidades, el Señor te va a llevar a lugares muy altos y a que entiendas aún el llamado y el propósito que tienes para Él. Había algo que tú nos decías, Gina, y era que si te dejas ayudar, o sea, si pides ayuda y uno dice, no, yo no necesito de la gente. O sea, sí necesitamos. Sí necesitamos. Y creo que eso es parte de mostrarte vulnerable, porque Dios nos hizo seres sociales. No sé qué tienen que decir respecto a eso. Ustedes son gente que dice, no, que me ayuden. O sea, no tengo problema con eso, sino, o somos gente que dice, ¿cómo me gustaría no necesitar de nadie? No sé qué yo mismo lo hago. Sí, yo creo que ahí está, porque en lo que yo soy, en lo que mi personalidad a veces por ahí todavía sigue fluyendo, yo soy muy perfecta, entonces si no salen las cosas bien, digo, es como yo mismo lo hago. O nos ha pasado eso con mi esposo, como que no, yo lo hago. Pero creo que este tiempo el Señor nos ha enseñado también, y más de manera muy especial a mí, a tratar también de confiar en la gente. Como que, a ver, no puedes sola, no puedes abarcarte con todo, necesitas apoyo, necesitas ayuda. Porque inclusive esto nos ha servido hasta para nosotros poder enseñar, poder levantar a más gente. De ese. Amén, qué lindo. Bueno, ¿tú sí te dejas de ayudar? Yo ¿o no? sí me dejo. Bueno, no es que quiera hacer nada. Cada quien tiene sus debilidades. debilidades. Pero esas no tengo yo. Y eso me ayudan en todo. No, sí me gusta que me ayuden, la verdad. Y de hecho sí, cuando tal vez siento algún miedo o algo, a veces sí recurro a personas que siento que me podrían ayudar. Sí, entonces, lindo. sí. Yo no. Yo les voy a abrir mi corazón. Ya se está acabando esto, pero a mí sí me hubiera gustado. Yo muchas veces he visto al cielo y le he dicho, Señor, o sea, me gustaría no necesitar de nadie. Me gustaría que no. Sí lo he dicho. Y cuando hablábamos sobre esto, sí necesitamos de los demás, sí necesitamos que nos ayuden, no somos independientes, necesitamos de Dios. Y creo que eso refleja cuán rendida estás cuando no eres independiente, aún de la gente, porque necesitamos de los demás. Mostrarte, de nuevo, con lo que hemos llevado durante este mensaje, cuando tú le pides ayuda a alguien, entonces te muestras vulnerable y dices, no lo sé todo, necesito tu ayuda. Buscar un consejo y decir, bueno, estoy pasando por esto.
A veces cuando estamos en lugares de liderazgo puede ser que uno dice, no, es que yo soy la líder, o sea, o yo soy una autoridad en mi iglesia y cómo yo voy a... La gente no puede saber porque si no me van a quitar o van a pensar que soy débil o frágil, no. Creo que eso te hace ver fuerte, entender que tú necesitas de Dios, necesitas de los demás y... creo que ha sido algo que Dios ha ido trabajando desde que yo tengo mis hijos pequeños. Ahí ha sido mi mayor enseñanza con Dios en muchas áreas. Y yo he entendido que necesito que la gente me ayude. Sabes, perdóname que te corté. Yo recuerdo que cuando yo iniciamos el ministerio con mi esposo, una persona me decía, no creas que a veces que tengas problema o que no seas perfecta, que estés vulnerable, te hace indigno de lo que el Señor ha depositado en tus manos. Y eso también transformó mucho mi mente porque decía, el Señor está trabajando. Porque a veces es eso, o sea, es que no, yo peleé con mi esposo y ya no soy digna, yo soy la líder, no. Pero el Señor nos da esa autoridad también de que aún en medio de esa situación el Señor va a seguir trabajando, va a seguir puliendo. Qué lindo porque a mí me encanta y quizá es algo que nosotros queremos transmitirles en este mensaje, es que ahí surgen las caídas más terribles. Cuando tú dices, no, es que estamos pasando esto, pero no podemos decirle a los pastores o no podemos decirle a nadie porque la gente no nos ve así. Y ahí va a ser tu caída más grande, porque no eres capaz de decir, bueno, pastores, que nos peleamos porque él no lava los platos bien y yo sí, porque después ya no va a ser los platos, después van a ser problemas más grandes o batallas como hombre, como mujer y decir, bueno, yo soy líder, yo soy una autoridad, pero yo estoy batallando en esta área, que es el área sexual y yo no le puedo decir a nadie porque luego va a ser algo que no puedes contener y tú necesitas gente que ore por ti, tú necesitas de la gente, necesitas hablar con alguien, necesitas cobertura, incluso nuestros pastores, yo sé que ellos tienen cobertura y ellos tienen, si ellos tienen alguna diferencia, ellos saben dónde correr y eso es lindo. Primero el Señor, pero sí, Dios pone autoridades justamente para eso. Entonces yo creo que para que tú evites cosas como esas es lindo. Y yo quisiera que aún nosotros entendamos algo. No le puedes ventilar tu vida a cualquiera, pero sí necesitas una autoridad espiritual, alguien sano, alguien maduro, alguien que te pueda dar un lindo consejo. Alguien que puedes decirle con toda libertad, o sea, me enojo por todo y mi esposo ya está todo el... Que no me soporta. Necesito ayuda y quizá eso va a conllevar a que eso se sane ahí cuando es chiquito y no cuando sea algo ya incontenible, porque la gente suele ir cuando algo ya no, ya dice, o sea, ellos no vienen a decir, pastor, tenemos problemas, pastor, nos vamos a divorciar, o sea, esto ya nos llevamos hace 2 años y tú siendo alguien de la iglesia, alguien fuerte probablemente, aparentemente, alguien que está en un lugar, y creo que esto puede evitar una caída y algo que nosotros siempre hablamos, es que hay gente que nos mira, hay gente que nos sigue, hay gente que está a cargo y que tu caída puede ser la caída de muchos, porque la gente no es que ponga los ojos no debería ser así, pero si eres alguien que tú impactas y que tú inspiras. Entonces, si yo le veo a la Kelly que siempre le ama a su esposo y uno dice, wow, qué linda esa esposa, yo quisiera ser una esposa así como ella. Pero resulta que cuando están a solas no se quiere, ¿no? Y cuando eso se destapa, eso ya es insostenible. Entonces, yo creo que siempre hay que buscar ayuda, siempre hay que... y más aún, yo voy a decirlo aún así, más aún si eres gente de liderazgo, gente de autoridad, gente que Dios está usando, con más gente tienes gente a cargo. Sí, y bueno, para ya ir finalizando, Kelly, tal vez algún mensaje que quieras transmitir a nuestras mujeres. A ver, ¿qué les puedo decir? Es lindo este tiempo, ha sido muy lindo, gracias, chicas. Y quiero decirles a las mujeres que nos están viendo que Dios no busca mujeres impecables, sino que busca realmente mujeres con un corazón dispuesto. Siempre hemos dicho eso y quiero que se lleven eso en su corazón. No esperen realmente, como decíamos aquí, a estar perfectas delante del Señor. No esperen a estar al 100% preparadas. No se ataquen ustedes en sí mismas por sus pasados, por sus procesos, por sus pecados tal vez aún, porque el Señor va a ir puliendo eso y el Señor les va a ir transformando y limpiando en el proceso. Y algo que les puedo decir, nunca le digan no al Señor, porque el Señor nos ama mucho como hijos, pero Él ama mucho también que podamos servirle, que podamos entregar nuestra vida a Él y que podamos en serio darle todo de nosotros, todo, sin dejar nada
a un lado, sino que le demos todo y no tengan miedo, porque el Señor es su respaldo y Él les toma de la mano y les ayuda a avanzar, y aún esas imperfecciones Él las pule y les vuelve como una perla preciosa, porque son muy valiosas mujeres. Amén. Y sí, bueno, yo quiero igualmente finalizar y querida mujer, quiero dejarte esto para que podamos meditar que no necesitamos ser perfectas, no necesitamos para que el Señor nos use, para que sentirnos amadas por el Señor y para ser sostenidas por Dios. Nosotros le decimos sí, el Señor se encarga del resto. Siempre un corazón predispuesto. Qué lindo, porque ha sido muy enriquecedor escucharles, no te autosabotees. Creo que necesitamos de los demás, necesitamos una cobertura espiritual. Nadie es perfecto, ningún matrimonio es perfecto. Creo que Dios va a hacer algo increíble si tú le permites. Y este fue nuestro segmento de Entre Tacones. No te pierdas el próximo segmento. Creo que Dios va a hacer algo muy increíble durante este tiempo. Hemos escuchado lindos testimonios y sé que Dios va a seguir obrando. Así que Dios les bendiga. Gracias por haber estado hasta el final. Y gracias, Kelly, Gina. Gracias por haber estado. Gracias, Gina. Sí, gracias. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Adiós.